Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy voy a compartirles la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Estamos continuando con esta serie de mensajes titulada Los misterios del reino de Dios revelados por parábolas. Hoy ya veremos la séptima parte. En el Salmo 78, del 1 al 2, según la versión Jerusalén, dice: Escucha mi ley, pueblo mío. Tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Y es que nuestro Señor Jesucristo usó parábolas terrenales para revelarnos los misterios del reino de los cielos, ¿no? Hoy veremos parábola que trata sobre prepararnos y estar vigilantes porque las señales del fin se están cumpliendo delante de nuestros ojos, tal como profetizó nuestro Señor Jesucristo. Veamos la primera parábola de la lección de la higuera. En Marcos capítulo 13, del 28 al 33 dice: De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día nadie sabe. De aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Que si el único que sabe cuándo será ese día es el Padre Celestial. Por eso dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Esta parábola está profundamente relacionada con ser vigilantes en el ámbito espiritual, en el discernimiento de los tiempos, ¿no? Y en la preparación para la venida del Señor, que según las señales que ya estamos viendo, está muy cerca. En el libro de 1 Crónicas, capítulo 12, 32, según la traducción viviente, dice: de la tribu de Isaacar, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres, escuche bien, entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Eran hombres entendidos en los tiempos. Por eso, hoy en día debemos entender los tiempos en que estamos viviendo. Jesús tomó el modelo de la higuera diciendo que cuando su rama ya estaba tierna y brotan las hojas, quiere decir que el verano ya está por llegar. De la misma manera, cuando veamos las señales proféticas, ¿cuáles? Guerras y rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en todo lugar, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, una apostasía en la iglesia. Y también por haberse multiplicado la maldad maldad en todo el mundo, el amor de muchos se enfriará. También dijo Jesús que serán como los días de Noé y como los días de Lot, que en Daniel, muchos dice, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Les pregunto, ¿estas señales se han cumplido? ¿Se están cumpliendo? Sí, se están cumpliendo. Muchos estudiosos bíblicos ven en la higuera una figura de Israel como nación. Y en su reverdecer, eso ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando Israel nació como nación, ¿no? Cumpliéndose la profecía bíblica que está en Isaías, capítulo 66, versículo 8, según la versión viviente, dice: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Ahora preste mucha atención a esto. Dice la Biblia que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que está viendo que todas estas cosas están sucediendo delante de ellos. La Biblia enseña con respecto al tiempo que dura una generación. El Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Es decir, el promedio de vida, según la Biblia, de un hombre es 70. Pero si es más fuerte, son 80 años. Por supuesto que hay gente que ha vivido más de 80 años. Con todo, dice que su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasa y volamos, efectivamente. Ahora, en el año 1948 nació Israel como nación. Si a ese tiempo le agregamos los 70 años, sería el año 2018. Pero
No pasó nada. Esto quiere decir que Dios extendió su misericordia 10 años más, por lo que ese tiempo debería estar cumpliéndose el 2028. Hermanos, esta profecía está por cumplirse. Ahora, 3 cosas nos manda Jesús. Mirar. ¿Qué es mirar? Observar atentamente los acontecimientos mundiales, en especial todo lo relacionado con lo que sucede en Israel. La segunda cosa es velar, estar despierto, con los ojos bien abiertos en la oscuridad de la noche, hablando de términos espirituales. Y la tercera cosa es orar, mantenernos en comunicación permanente con nuestro Padre que está en los cielos y clamar desde lo profundo de nuestro corazón: Señor, cuando llegue ese día, acuérdate de mí. Porque no sabemos con exactitud cuándo será el tiempo. Y esta incertidumbre no es para generar miedo, sino para fomentar la fe viva, la dependencia del Espíritu Santo y la fidelidad constante en nuestra vida es cristiana. La siguiente parábola es la parábola del siervo vigilante. En Lucas 12, del 35 al 40, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No está hablando de tener una lámpara encendida físicamente, sino habla de nuestros corazones. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor de regreso de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y escuche, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y los hallar así, bienaventurados serán aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, ¿no?, ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola de Jesús? Jesús nos llama a estar ceñidos y con lámparas encendidas, lo cual representa una actitud de preparación y alerta espiritual, ¿no? Esto significa vivir con una mente renovada y un corazón firme en la fe, ¿no? Alabado sea el Señor, y una vida encendida con el fuego del Espíritu Santo. Los siervos fieles son los que, hermanos, están esperando con alegría y responsabilidad el regreso del Señor. Ahora, no se trata de saber cuándo viene, sino de estar siempre listos, con esa fe violenta que arrebata los cielos, con oraciones eficaces y una obediencia a toda prueba, firmes y fieles a nuestro Padre que está en los cielos. Si Dios nos halla así, seremos honrados, recompensados, y nuestro gozo será eterno. Ahora, el Evangelio de Marcos nos da más luz al respecto con esta parábola. En el Evangelio de Marcos 13, del 32 al 37, dice: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, alejándose, oyéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero le mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, mire, al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos se los digo: velad, estad velando. Ahora reciba esta palabra del Señor. La palabra clave en este pasaje de esta parábola es velad. En griego es agrupneo, que significa una actitud de vigilancia espiritual. Pero Jesús también nos da veladamente, encubiertamente, 4 periodos, hermanos, de tiempos probables de su regreso en gloria. Veamos el significado espiritual de esta parábola. Es necesario hermanos, que entender que en los tiempos de Jesús la noche se dividía en 4 periodos de 3 horas cada uno, que abarcaban 12 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esto lo aplicaban tanto los judíos como los romanos y las llamaban las vigilias de la noche. La primera pregunta que viene a nosotros es: ¿por qué escogió Jesús la noche para regresar? La respuesta está en su crucifixión y su muerte. Dice la Biblia que momentos antes de su muerte hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45, según la versión viviente, dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde, que, hermanos, Él falleció. En la muerte de Jesús se congregaron toda la potestad de las tinieblas. Y la oscuridad que vino, hermanos, que vino sobre la tierra fue una señal que al morir Jesús, que era la luz del mundo, el mundo se quedó en oscuridad, en tinieblas.
Desde entonces todos los cristianos estamos caminando bajo no la luz del día espiritual, sino bajo las sombras de la noche. Y estoy hablando en términos espirituales. Por eso dice la Biblia que somos arrancados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Como dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso que como creyentes estamos cada día en guerra espiritual. Y cuando traemos luz a este mundo, estamos confrontando al poder de las tinieblas. Gracias a Dios que Dios nos cuida, hermanos, porque está escrito, no es nuestra guerra, sino la de Dios. Ahora, teniendo presente esto, reciba esta palabra del Señor. Primera cosa era la vigilia del anochecer. Son los primeros años de los cristianos, que comenzaron con los discípulos de Jesús, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Son aquellos mártires que dieron su vida por amor al Señor, que fueron quemados vivos, entregados a las fieras en el circo romano. Aún el mismo apóstol Pablo pensó que en su tiempo venía el Señor. También Juan, en el libro de Apocalipsis, él dijo, ven Señor Jesús. Todos ellos guardaron la vigilia del Señor esperando su regreso, pero Jesús no regresó en la primera vigilia. Escuche, Jesús no regresó en la primera vigilia. La siguiente vigilia es la vigilia de la medianoche. Es la hora más oscura de la noche. Es la hora en que los satanistas ofrecen sacrificios y pactos satánicos. Los curanderos y brujos hacen sus mesadas. Es considerada la hora del terror. Es la hora del sueño profundo, es la hora en que los temores se acrecientan, es la hora de las cosas macabras y atemorizantes. La historia universal nos enseña sobre la Edad Media y se le conoció como la edad del oscurantismo. Qué tremendo es esto, hermano. Llamada así porque cualquier pensamiento que no fuera acorde con la iglesia y se saliera de sus estatutos era castigado y masacrado cruelmente. Y de ahí salió pues la Santa Inquisición. No había luz ni conocimiento. Fue una edad que duró 1000 años, 500 años después de Cristo hasta 1600 después de Cristo. La Biblia que ya estaba escrita, que ya estaba traducida en varios idiomas, desapareció de las manos del pueblo y fue encadenada en los púlpitos de los monasterios. Ya no se predicaba, hermanos, en los púlpitos de las iglesias verdaderamente cristianas. El único que predicaba era el obispo, si es que había obispo. La iglesia entonces se llenó de paganismo, de religión, desapareció el Espíritu Santo de las reuniones. Casi desaparecen todos los dones del Espíritu Santo. Ya nadie hablaba en lenguas. Solo quedaba una sola lengua, que era el latín, que ni siquiera el sacerdote entendía, pues la leía de memoria. No había ya visión, no había palabra, no había revelación, había mucha ignorancia y sí, muchas muertes. Pero aún dentro de esta oscuridad apareció un pequeño remanente santo, como unas lucecitas que se mantienen viva la fe. Ahí vemos a San Francisco de Asís o Teresa de Ávila. Los cristianos siguen copiando a mano la Biblia y decían, ven Señor Jesús, pero Jesús no vino en la vigilia de la medianoche. La tercera vigilia es la vigilia del canto del gallo. Algo nuevo ocurre en este tiempo. Sigue siendo de noche, todavía está oscuro y de repente, hermanos, sorprende el canto del gallo. Un signo de vida en medio de la noche que rompe la quietud por este canto. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué canta el gallo? El gallo no canta para anunciar la noche, sino para anticipar la venida del día. El canto del gallo representa los siglos XVI, XVII, XVIII, inclusive el XIX. Este es el tiempo en que en medio de la noche surgen voces de hombres de Dios como Martín Lutero, Juan Calvino. Surgen los movimientos bautistas, metodistas. Aparecen hombres como Juan Wesley, Jonathan Edwards, que traen un gran avivamiento y miles de almas son convertidas por el poder de Dios. Aparece un signo de vida. La Biblia vuelve a las manos del pueblo en su propia lengua. Ya no está más encadenada en un monasterio y con la reforma protestante nace una luz y una esperanza. Todavía sigue siendo de noche, pero el gallo sigue cantando, anunciando que viene un nuevo día. Si nos fuéramos a Europa, especialmente a Alemania y también a los Países Bajos, o por internet podemos ver los templos católicos romanos, en su pináculo de sus torres llevan una cruz, pero los templos protestantes llevan en el pináculo de sus torres un gallo dorado, porque es símbolo de la reforma protestante. Sigue siendo de noche, pero ahora hay un regreso a la palabra de Dios. Se vuelve a predicar la Biblia y todos estos reformadores tienen en su corazón, ¿será hoy, Señor Jesús, que tú regreses? Pero hermanos, no, Jesús no regresó en la vigilia
del canto del gallo. Ya pasaron 3 vigilias. Queda la última vigilia, que se le conoce como la vigilia de la mañana. Es la última vigilia. ¿Qué significa? Que la noche termina. ¡Aleluya! Hermanos, nosotros pertenecemos a la 4ª vigilia, que vamos a ver caer como el poder de las tinieblas. Ya no hay más vigilias que esperar. Estamos a punto de ver todas las profecías cumplidas. Y hermanos, y todos los que nos antecedieron guardaron su vigilia. Pero para nosotros ya no hay más vigilia. Jesús viene en la 4ª vigilia. Todo este tiempo los cristianos hemos estado viviendo bajo la sombra de las tinieblas, pero la Biblia dice que la mañana viene, la luz viene, la estrella resplandeciente de la mañana viene. Jesús viene, Maranata. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta parábola nos está anunciando que Jesús está por venir. Por eso debemos mirar, velar y orar en el nombre de Jesús. La última parábola es la parábola del siervo fiel y prudente. En Lucas 12, del 41 al 44, dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que le dé a tiempo su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad le digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. También Jesús dijo en Lucas 12, el 47 al 48, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, dice, más se le pedirá. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Amados hermanos, seamos fieles en lo que Dios nos ha confiado, aunque parezca pequeño. No basta el conocimiento, pidamos a Dios sabiduría espiritual. Hay recompensa para todo aquel que permanezca fiel y obediente hasta el final. No eludas tu responsabilidad, porque si Dios te da más te va a exigir. Finalmente, no uses tu llamado o la libertad que has recibido para pecar, pues el Señor vendrá cuando menos lo pienses. Hermanos, todas estas parábolas nos anuncian el regreso de Cristo. Nos anuncian que está por venir, y recuerden que antes de la segunda venida ha de venir el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque, hermanos, es lo que detiene a al inicuo, al hombre de pecado, el anticristo. Yo sé que muchas personas a veces se atemorizan de esto, pero estamos viviendo esos días peligrosos que fueron anunciados hace 2000 años en la Biblia. Por eso, confiemos en la misericordia de Dios. Él nos está anunciando y revelando todas estas parábolas para que estemos preparados para ese día. Yo le invito a hacer una oración conmigo en este momento. Incline su rostro, cierre sus ojos y oremos delante de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Padre mío, tú conoces nuestras entradas y nuestras salidas. Te pedimos perdón por todo pecado, por todo lo que hemos vivido hasta ahora, Señor, sí, apartados de ti, pero ahora nuestro corazón vuelve a ti. Tu gracia y tu favor nos acompañan en este tiempo. Padre mío, creemos que Jesús vino a este mundo y nos anunció lo que iba a pasar. Y enseñó sobre el reino de los cielos. Y por esa verdad fue crucificado en una cruz y derramó su sangre por nosotros, mas Él murió y resucitó entre los muertos. Hoy confesemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé esa luz, ese discernimiento espiritual para estar listos, preparados para lo que se viene. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en Mateo 25 al 21, que dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos míos, yo les pido que comparte este mensaje con familias y personas que no conocen al Señor Jesucristo, teniendo en presente que ya el tiempo está cerca. Comente, haga comentarios en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, y si usted ha sido bendecido con este mensaje, apoye económicamente nuestro ministerio para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Dios los bendiga ricamente. Bendiciones.